Melvin Yuda vive solo en Nueva York, en un lujoso edificio de Manhattan. Debido a su personalidad, sus vecinos evitan cruzarse con él en los pasillos o en el ascensor. Es un hombre irritable, pues dice lo que piensa sin medir las consecuencias, algo que lo hace intratable para el resto de la sociedad. Todos los días asiste a una cafetería que está cerca de su departamento. Mientras camina, Melvin evita pisar las líneas de la acera e intenta que las personas no lo rodeen, pues no tolera el contacto físico. Cuando llega, siempre elige la misma mesa y es atendido por la camarera Carol Connelly, quien lo atiende pacientemente. Él lleva siempre un juego de cubiertos desechables para no usar los mismos que han utilizado otras personas, ya que es muy exigente con la higiene. Carol es la única empleada que atiende a Melvin. Quizás por ser madre de un niño pequeño y enfermo empatiza con este insoportable adulto. Si no fuera por ella, Melvin no sería recibido en el lugar, pues su sola presencia incomoda al resto de los clientes. Un día este hombre, que habla sin medir sus palabras, hace un comentario sobre el hijo de Carol, lo que a ella le molesta mucho. Muy enfadada le dice que si vuelve a decir algo referente a su hijo, ella misma lo sacará de la cafetería. También le sugiere que tome alguna medicación que lo ayude a mejorar el trato con las personas. Días después, Carol no asiste a trabajar, pues su pequeño hijo está enfermo y a Melvin nadie quiere atenderlo. Al enterarse de la situación del niño, le pide a su representante que envíe a su esposo, que es doctor, para que se ocupe haciéndose cargo de los gastos médicos. Así Carol podrá regresar al trabajo. La joven madre no puede creer que aquel insoportable individuo insensible pueda tener un gesto así. A veces subestimamos a las personas por no ser igual a la mayoría de la sociedad, sin tener en cuenta que ellos también pueden cambiar sus actitudes o costumbres. Simon Bishop es un prometedor artista plástico que prefiere la compañía de hombres y vive frente al departamento de Melvin. Este joven tiene un perro llamado Verdel, al que Melvin no soporta y que ha intentado hacer desaparecer en alguna oportunidad. Un día Simon es atacado en su propio departamento y debido a sus debe ser hospitalizado varios días con un alto costo por la atención médica. El agente de Simon, Frank Sachs, obliga a Melvin a cuidar de Verdel mientras Simon se recupera, y aunque Melvin se niega, el pequeño animal se gana el afecto del obsesivo escritor. Días después, Simon regresa a su departamento y se encuentra en una difícil realidad. Debido al shock traumático, Simon ha perdido su inspiración para pintar. Verdel, su mejor amigo de cuatro patas, prefiere al insoportable vecino y después de pagar los gastos de hospitalización ha quedado en la ruina. Solo le queda una posibilidad: pedirle ayuda económica a sus padres que viven en Baltimore. Al ver a su vecino tan desesperado, Melvin se ofrece a manejar hasta la casa de sus padres para que el joven solucione su problema. Carol es invitada a acompañarlos y así los tres emprenden el viaje. Durante los próximos días, los protagonistas se conocerán más profundamente. Simon siente un gran rencor hacia su padre, quien lo corrió de su casa cuando terminó la facultad. Debido a ese problema con sus padres, mantiene importantes conflictos consigo mismo. Luego del incidente en su departamento, Simon pierde la capacidad de desplazarse por sí mismo y el deseo de pintar, mientras que la mesera vive para cuidar a su hijo y trabajar para comprar la medicación que necesita su pequeño. Esta rutina la mantiene alejada de cualquier posible relación sentimental. Carol sufre la tristeza por la pérdida de sí misma y quizás este sea el motivo que la lleva a aceptar acompañar a Melvin y a Simon en este viaje a Baltimore. Del escritor ya hemos visto que su trastorno le ocasiona muchos problemas a la hora de relacionarse, pero esto a Melvin ya no le molesta. Por el contrario, a veces alardea de su carácter tan peculiar que le posibilita estar solo, algo que disfruta o al menos disfrutaba. Los tres comparten un mismo sentimiento: la desesperanza. Por un lado tenemos a Simon, que no cree recuperar su inspiración para pintar nuevamente y retomar su vida económica a través de la venta de sus pinturas. Por otro lado está Carol, que siente que su vida termina allí, entre cuidar a su hijo y el trabajo, con la desesperación de encontrar una pareja y sentirse enamorada como sus amigas. Y finalmente está Melvin, quien alucina con terminar ese departamento y que nadie extrañe su presencia. A estas tres personas las une tres realidades diferentes para entender que sus vidas no son tan desastrosas como a cada uno le parece. Una vez que encuentran hospedaje en Baltimore, Simon intenta comunicarse con sus padres, pero nadie atiende las llamadas. Por su parte, Carol llama para saber cómo sigue el tratamiento de su hijo, a lo que las buenas noticias la hacen tan feliz que le propone a sus compañeros de viaje salir a cenar para celebrar la buena salud de su pequeño hijo. Simon le agradece la invitación, pero no la acompañará, pero insiste en que Melvin y ella salgan y disfruten por él. Después de esperar mucho tiempo, Melvin al fin sale de la ducha. Cuando llega al restaurante, el recepcionista le indica que el caballero no viste adecuadamente para el lugar y le ofrece un traje para que pueda ingresar. Melvin rechaza enfáticamente su ofrecimiento, cruza la calle para comprarse un traje nuevo y evitar así ponerse ropa que usó otro hombre. Al regresar, Carol le dice que se ve muy bien, pero él se queja por exigirle usar traje cuando a ella la dejaron entrar con un vestido de entrecasa. Carol no da crédito a lo que escucha y ofendida se pone en pie para retirarse. Melvin, desconcertado, le pregunta
que no entiende cuál es el motivo de su incomodidad. Ella le dice que si no escucha un cumplido de su parte se irá. Melvin le suplica que se siente para poder decirle un cumplido. Después de unos minutos el hombre toma valor y le dice que nunca hizo el tratamiento que su especialista le recomendaba, pues consideraba inútil tomar esas pastillas. Ella le dice que no entiende dónde está el cumplido que le pidió para seguir sentada allí. Entonces Melvin, muy nervioso, se anima a pronunciar las palabras más lindas que Carol escucharía. Él le dijo que desde hace unos días ha empezado a tomar la medicación. Ella sigue sin entender hasta que Melvin le dice: tú haces que quiera ser mejor persona. Al vivir la experiencia de ese viaje nació el deseo de cambiar ciertos aspectos de su vida y ser mejores personas. Totalmente absorta por sus palabras, Carol le dice que indudablemente es el mejor cumplido de toda su vida. Ella se acerca y lo besa, pero la velada termina mal, pues una vez más Melvin expresa sus pensamientos en voz alta y Carol se va decepcionada dejándolo solo en el restaurante. Cuando llega donde están hospedados decide tomar un baño para tratar de olvidar el mal momento. Simon, al verla envuelta en la toalla, aprecia su belleza y siente el deseo de pintar nuevamente. Camino a Manhattan, Melvin se entera que a Simon lo han desalojado y ofrece hospedarlo por un tiempo en su departamento. Carol sigue muy molesta con Melvin, pero al conocer el gesto hacia Simon decide llamarlo por teléfono, pero inesperadamente ya termina por confesarle sentimientos hacia él, pero que no quiere volver a verlo. Cuando los motivos son tan grandes y valiosos, las personas pueden salir de lo conocido para alcanzar la felicidad. Melvin le pide consejo a Simon y este le dice que vaya a buscarla y no deje escapar la felicidad que ha encontrado junto a ella. Armándose de valor, conduce hasta la casa de Carol y mientras charlan caminan por la ciudad. Ella nota que Melvin evita pisar las líneas y nuevamente la duda de intentar una relación romántica con él la atormenta, pero como él ha logrado cambiar tanto, deja su comportamiento excesivo para acercarse a Carol y besarla, demostrándole que está dispuesto a todo por ella. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Déjame saber cuál fue tu parte favorita de este resumen. Yo soy Víctor Cantillo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido te invito a suscribirte al canal. También puedes darle a la campanita y activarla, de esa manera no te perderás ningún video.